Esta es la invitación. Reconoce el poder que Dios ha puesto en tus palabras y úsalo para glorificarlo. Habla vida sobre tus problemas, verdad sobre tus dudas y esperanza sobre tus miedos. Cuando proclames la palabra de Dios, hazlo con confianza, sabiendo que cada palabra está respaldada por el mismo poder que creó el universo. La próxima vez que enfrentes una situación difícil, no te quedes en silencio ni permitas que la negatividad domine tu mente o tus palabras. Declara la verdad de Dios con fe y autoridad. Recuerda, tus palabras, alineadas con su palabra, tienen el poder de transformar tanto tu vida como el mundo que te rodea. Gracias por ver hasta aquí. Si quieres aprender cómo alcanzar la prosperidad financiera basada en las enseñanzas bíblicas, no dejes de revisar el ebook Riquezas Eternas. El enlace está en los comentarios fijados. Es una lectura que puede transformar la forma en que manejas tus finanzas, alineándolas con los propósitos de Dios. Ve ahora y aprovecha. Así que la próxima vez que sientas que estás siendo atacado espiritualmente, no luches con tus propias fuerzas. Haz lo que hizo Miguel. Sométete a la autoridad de Dios, proclama su palabra y resiste con fe. Recuerda, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4. Dios ha equipado a sus hijos con todo lo necesario para vencer, y tu victoria ya ha sido asegurada a través de Jesucristo. Confía en su autoridad, usa su palabra y camina con la certeza de que, como en el enfrentamiento de Miguel con Satanás, Dios siempre tiene la última palabra. Pero hay algo aún más profundo en esta historia. Existe una clave que desbloquea un poder inmenso en las batallas espirituales. Un principio que puede transformar la manera en que enfrentas cualquier desafío. El apóstol Pablo nos da una pista esencial en Efesios 6:17, cuando llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Esta no es una espada común, sino un arma viva y activa, capaz de cortar las mentiras del enemigo, disipar los temores más oscuros y penetrar en lo más profundo de las situaciones que parecen imposibles. Cuando hablas la palabra de Dios, no estás simplemente defendiéndote. Estás atacando directamente las mentiras que el enemigo intenta sembrar en tu mente y corazón. Reflexiona en esto. La misma palabra que creó los cielos y la tierra está disponible para ti hoy. Cada vez que proclamas la verdad de Dios sobre tu vida o sobre tus circunstancias, estás liberando luz en medio de la oscuridad. Verdad para contrarrestar el engaño y esperanza en lugares donde antes solo había desesperación. ¿Por qué las palabras tienen tanto poder en el reino espiritual? Proverbios 18:21 nos da una respuesta que no deja lugar a dudas. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras, aunque puedan parecer simples o inofensivas, tienen el potencial de construir o destruir, de fortalecer o debilitar. Cuando eliges declarar la palabra de Dios, estás eligiendo vida, poder y verdad que proceden directamente del trono del cielo. Por eso, la próxima vez que te enfrentes a una batalla espiritual, recuerda, tienes una espada poderosa a tu disposición. No necesitas luchar solo ni depender de tus propias fuerzas. Usa la palabra de Dios con fe y verás cómo el poder del cielo se activa en tu vida, transformando lo que parecía insuperable. Este principio no solo afecta tu entorno visible, sino también el reino espiritual, donde se libran las verdaderas batallas. Tus palabras tienen un impacto que va mucho más allá de lo que puedes ver. Para comprenderlo mejor, reflexionemos sobre la historia de la creación. En el inicio del mundo, Dios no utilizó herramientas físicas ni fuerza bruta para crear. Él simplemente habló, y el universo entero llegó a existir. Sus palabras, no,
eran solo descripciones o expresiones de su voluntad. Eran actos de creación pura que literalmente moldearon la realidad. Esto nos lleva a algo aún más sorprendente. Dios compartió con nosotros una parte de ese poder creativo a través de nuestras palabras. Cuando hablamos con fe, alineados con la verdad de Dios, liberamos un poder que transforma tanto el ámbito natural como el espiritual. Nuestras palabras tienen la capacidad de traer vida o muerte, de edificar o derribar, de sanar o destruir. Por eso, declarar la palabra de Dios no es simplemente un hábito devocional, es un acto de guerra espiritual, una proclamación de victoria contra el enemigo. Cuando enfrentes tentaciones, dudas, miedo o cualquier tipo de batalla espiritual, recuerda, no estás solo, ni necesitas depender de tu propia fortaleza. Dios te ha dado su palabra, una herramienta viva y eficaz, capaz de cambiar cualquier situación. Haz de ella tu espada. Úsala con fe y confía en que el poder del cielo está obrando a tu favor. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica cotidiana? Reflexiona por un momento en tu última conversación. Tus palabras fueron edificantes, trayendo vida, esperanza y paz. ¿O fueron destructivas, llenas de críticas, quejas o desánimo? Proverbios 18:21 nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto significa que, incluso en las interacciones más simples, tus palabras están moldeando realidades espirituales. Cada palabra que pronuncias, ya sea a un amigo, a tu cónyuge o incluso a ti mismo, tiene el poder de influir en las circunstancias y relaciones. Muchas veces, sin darnos cuenta, nuestras palabras pueden alinearse con los planes de Dios o tristemente con los del enemigo. Cuando hablas con amor, fe y esperanza, te estás alineando con el poder creador de Dios, trayendo su voluntad al mundo. Pero cuando permites que la negatividad, el desánimo o la crítica dominen tus palabras, podrías estar, inadvertidamente, colaborando con los planes del enemigo para sembrar división, temor o incredulidad. Esta no es solo una lección sobre una historia pasada, es un recordatorio vivo de que cada uno de nosotros está llamado a confiar en el poder y la autoridad de Dios en nuestras vidas. No permitas que las mentiras del enemigo te hagan olvidar en quién pelea por ti. Dios es fiel, su autoridad es inquebrantable y su victoria está asegurada. Esto no se trata simplemente de pensamiento positivo o frases motivacionales. Es el poder de usar la autoridad que proviene directamente del cielo. Ahora piensa en las batallas que estás enfrentando en este momento. ¿Qué mentiras te está susurrando el enemigo? Quizás te dice que no eres suficiente, que estás solo o que nunca lograrás superar tus desafíos. Pero aquí está la verdad. Cuando aprendes a usar el poder de Dios, las mentiras del enemigo pierden toda su fuerza. Este conocimiento puede transformar por completo la manera en que enfrentas tus luchas espirituales. Este principio no es solo una teoría espiritual. Es probablemente la clave que has estado buscando para avanzar en tu relación con Dios y crecer en tu vida espiritual. Pero quizás te preguntas, ¿cómo puedo aplicarlo en mi día a día? ¿Qué significa esto para los problemas que enfrento ahora mismo? Las respuestas podrían sorprenderte y cambiar por completo tu perspectiva sobre las batallas espirituales. Imagina tener acceso al mismo poder que utilizó un arcángel para vencer al enemigo. Puede parecer increíble, pero el enfrentamiento entre Miguel y Satanás nos muestra algo asombroso. La verdadera fuerza no está en quien dice las palabras, sino en la autoridad que respalda esas palabras. Miguel, el guerrero más poderoso del cielo, no se apoyó en su fuerza ni en su capacidad. En cambio, utilizó una frase simple, pero cargada de autoridad divina: que el Señor te reprenda.
Lo más impactante es que tú también tienes acceso a esa misma autoridad. Seamos sinceros. Cuando enfrentamos tentaciones, temores o desafíos espirituales, muchas veces nos sentimos pequeños e impotentes, como si estuviéramos luchando contra un enemigo mucho más grande que nosotros. ¿Por qué sucede esto? Porque con frecuencia intentamos enfrentarlo con nuestras propias fuerzas, olvidando que Dios nunca quiso que libráramos estas batallas solos. La estrategia celestial que Dios nos revela es clara y poderosa. Sométete a Dios, confía plenamente en su autoridad y resiste al enemigo con la certeza de que su poder es más grande que cualquier ataque. Miguel nos deja un ejemplo claro. Aunque tenía toda la capacidad para enfrentar a Satanás, no confió en su propia fuerza. En lugar de eso, reconoció que la victoria siempre proviene de la soberanía de Dios. Este principio, aunque sencillo, tiene la capacidad de revolucionar tu vida espiritual. No importa qué tan grandes sean tus luchas o cuán complicado sea el desafío que enfrentas. El poder que te respalda siempre será mayor que cualquier adversidad. Dios no solo está contigo en las batallas, Él lucha por ti, asegurándose de que tengas las herramientas necesarias para vencer. ¿Estás listo para usar esa autoridad divina y enfrentar tus desafíos con una confianza renovada? Recuerda, en Cristo, tu victoria ya está garantizada. Ahora, reflexionemos sobre el ejemplo de Jesús en el desierto. Satanás intentó tentarlo y engañarlo en repetidas ocasiones, pero Jesús no utilizó su poder divino para resistir. En lugar de eso, usó algo que tú también tienes a tu alcance, la palabra de Dios. Con cada ataque, Jesús respondió diciendo, «Escrito está». Cada vez que declaraba las Escrituras, no solo demostraba su conocimiento, sino que nos dejaba un modelo práctico y aplicable. Este es el secreto. Cuando utilizas la palabra de Dios con fe, estás empuñando un arma espiritual tan poderosa que incluso los demonios retroceden. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en la práctica diaria? Es más sencillo de lo que parece. Cuando enfrentes ansiedad, miedo, dudas o tentaciones, declara en voz alta las promesas de Dios. Te sientes lleno de temor. Proclama con confianza. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. ¿Estás desanimado o te sientes débil? Afirma, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Estas no son frases mágicas ni palabras vacías. Su poder radica en que están alineadas con la verdad eterna de Dios. Cuando declaras su palabra, no solo te estás recordando a ti mismo su fidelidad y poder, sino que también le estás recordando al enemigo que su autoridad no tiene lugar en tu vida. Este acto de fe es una proclamación directa de quién es Dios y de quién eres tú en Él. Y esa verdad lo cambia todo. Esta escena es una lección eterna para nuestras vidas. Cuando enfrentamos desafíos, debemos preguntarnos, ¿estoy luchando con mis propias fuerzas o estoy confiando en el poder y la autoridad de Dios? Miguel nos muestra el camino. Reconocer la supremacía de Dios y rendirnos completamente a su voluntad. Cuando lo hacemos, no solo enfrentamos nuestras luchas con valentía, sino que también nos aseguramos de que el enemigo no tenga poder sobre nosotros. Recuerda, Dios no solo protegió el cuerpo de Moisés, también protege tu vida, tu fe y todo lo que Él ha depositado en ti. No importa cuán grande sea el desafío o cuán astuto sea el enemigo, el mismo Dios que envió a Miguel a luchar por Moisés sigue peleando por ti. Confía en su autoridad y descansa en su victoria, porque Él ya ha vencido y asegura que el enemigo nunca prevalecerá.
Puede que ahora te estés preguntando, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Más de lo que imaginas. La misma arma que Miguel usó para enfrentarse a Satanás está al alcance de tus manos, disponible para ser utilizada en este mismo momento. ¿Estás listo para descubrir cuál es esa estrategia celestial? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a aprender cómo aplicarla en tus batallas diarias? Esta enseñanza no solo tiene el poder de transformar tu manera de ver los conflictos espirituales, sino que puede cambiar radicalmente tu vida espiritual. Antes de profundizar en esta verdad, necesitamos comprender el contexto de este enfrentamiento. Esto no es solo un choque entre dos seres poderosos en el ámbito espiritual. Es una revelación de un principio eterno que tiene la capacidad de revolucionar la manera en que oras, resistes las tentaciones y encuentras tu lugar en el plan de Dios. Esta batalla trasciende el episodio entre Miguel y Satanás. Habla directamente de ti y de una herramienta poderosa que, aunque está a tu disposición, muchas veces ignoramos. Ahora seguramente estarás pensando, ¿qué arma es esa? ¿Por qué tiene tanto impacto? La respuesta se encuentra en la forma en que Miguel manejó la situación. Cuando Satanás exigió el cuerpo de Moisés, Miguel no se involucró en un enfrentamiento físico. Aunque era uno de los ángeles más poderosos de Dios, no confió en su fuerza. En su lugar, pronunció una frase sencilla pero llena de autoridad: «Que el Señor te reprenda». A primera vista, estas palabras pueden parecer simples, pero en realidad cargan un peso espiritual inmenso. Revelan una verdad fundamental. El verdadero poder en cualquier batalla espiritual no proviene de nosotros mismos, sino de la autoridad soberana de Dios. Incluso Miguel, con toda su fuerza y posición celestial, entendió que el poder no radica en sus capacidades, sino en la soberanía de aquel que gobierna todas las cosas. Este principio es un recordatorio poderoso para nuestras vidas. No importa cuán grande o difícil sea la prueba que estés enfrentando, tu victoria no dependerá de tus habilidades ni de tu esfuerzo personal, sino de la autoridad de Dios que actúa a tu favor. Como Miguel, puedes enfrentar cualquier lucha diaria confiando plenamente en que Dios ya ha vencido y que su poder está contigo en cada paso. ¿Y cómo aplicas esto a tu vida? Tal vez no te enfrentas literalmente a Satanás en una disputa por algo tangible, pero las batallas espirituales son reales y constantes. La Biblia nos ofrece un modelo claro para enfrentarlas. En Santiago 4:7 encontramos esta instrucción: sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Observa lo que dice el versículo. No se nos pide que entremos en un combate directo o que dependamos de nuestra fuerza. En cambio, se nos instruye a someternos a Dios y resistir firmemente, sabiendo que su autoridad desarma al enemigo. No necesitas ser un gigante espiritual ni poseer habilidades sobrenaturales para aplicar esta estrategia. Lo que necesitas es fe, una fe sólida que esté alineada con la voluntad de Dios. Eso es lo que hace que esta arma sea tan poderosa. Cada vez que declaras la verdad de Dios sobre tu vida, cuando te apoyas en sus promesas y enfrentas al enemigo con su autoridad, estás activando un poder que desmorona las mentiras y las artimañas de Satanás. El enemigo intentará confundirte con dudas, miedo y mentiras. Intentará hacerte creer que estás solo, que tus problemas son demasiado grandes o que no eres digno de la ayuda de Dios. Pero recuerda la lección de Miguel. No se trata de luchar con nuestras propias fuerzas, sino de refugiarnos en la autoridad divina. Esa es la clave para desarmar cualquier ataque del enemigo. Así que, cuando enfrentes momentos de prueba o sientas que tu fe está siendo sacudida, recuerda, tienes acceso al mismo poder que utilizó Miguel para derrotar a Satanás.
Pronuncia con convicción que el Señor te reprenda y confía en que Dios está peleando por ti. Él ya ha vencido, y al igual que en el enfrentamiento por el cuerpo de Moisés, Dios siempre tiene la última palabra. Imagina un guerrero celestial, designado por Dios para liderar las causas más importantes en el mundo espiritual, enfrentándose cara a cara con Satanás en una lucha intensa. Este defensor no confiaba en su propia fuerza, ni se basaba en su propio poder. En cambio, recurría a algo mucho más poderoso, algo que tú también tienes a tu disposición, la autoridad divina. Este guerrero es Miguel, el arcángel. Pero Miguel no es simplemente otro ángel, es un príncipe entre los ejércitos celestiales, elegido por Dios para proteger y luchar por lo que es verdaderamente sagrado. Ahora piensa conmigo, si incluso Miguel, un poderoso arcángel, usó la autoridad de Dios para vencer sus batallas, ¿qué te impide a ti hacer lo mismo? Si esta verdad está abriendo tus ojos al poder que la palabra de Dios puede tener en tu vida, aprovecha este momento y dale like a este video. Y aún más, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido que te ayudará a crecer espiritualmente y a vencer tus luchas diarias con la autoridad divina. Únete a nosotros en este camino y comparte este mensaje con quienes también necesitan escucharlo. Difundamos esta verdad juntos. En el libro de Daniel encontramos a Miguel en acción, involucrado en batallas espirituales que definieron el destino del pueblo de Dios. En Daniel 10:13 se nos relata cómo Miguel intervino para enfrentarse al príncipe de Persia, un poderoso espíritu maligno, para asegurar que el mensaje de Dios llegara al profeta Daniel. Este evento no fue un hecho aislado. En Apocalipsis 12:7, Miguel lidera los ejércitos celestiales en una guerra abierta contra el dragón, Satanás y sus ángeles caídos. Este pasaje deja claro que Miguel es un defensor eterno del pueblo de Dios, actuando en todas las épocas para proteger su propósito y sus planes. Ahora visualiza esta escena. Un campo de batalla celestial donde Miguel, con su espada llameante y una presencia imponente, lidera las huestes celestiales para enfrentarse a Satanás. Pero en este caso, el escenario es diferente. La disputa gira en torno al cuerpo de Moisés. ¿Por qué Miguel fue el elegido para esta misión tan específica? La respuesta está directamente relacionada con su nombre. En hebreo, Miguel significa ¿quién es como Dios? Este nombre es una declaración cargada de significado, un recordatorio contundente de la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. Pronunciar ese nombre es, en sí mismo, un acto de desafío contra el orgullo y la arrogancia de Satanás, quien siempre ha buscado colocarse en el lugar de Dios. Miguel no enfrentó a Satanás con alarde de poder o fuerza propia, sino con una frase sencilla pero profundamente poderosa: que el Señor te reprenda. Este acto nos enseña una lección fundamental para nuestra vida espiritual. Las verdaderas victorias no provienen de nuestras habilidades humanas o de nuestra fortaleza personal, sino de confiar plenamente en la autoridad y el poder de Dios. Así como Miguel se apoyó en la autoridad divina para frustrar los planes del enemigo, tú también puedes hacerlo, sabiendo que no estás solo en tus luchas. El papel de Miguel como protector de Israel lo hacía el candidato perfecto para esta misión. Moisés no era simplemente un líder destacado, su vida y legado eran el fundamento de la relación especial entre Dios y su pueblo. Al proteger el cuerpo de Moisés, Miguel no solo estaba preservando restos mortales, estaba defendiendo el simbolismo de todo lo que Dios había hecho por Israel: la liberación de Egipto, los milagros en el desierto y la alianza eterna que transformó a una nación esclavizada en un pueblo consagrado para el Señor. Esta historia no se limita al pasado.
Es un recordatorio vivo de que Dios siempre envía ayuda para proteger aquello que es importante para Él, incluyendo a sus hijos y su fe. Miguel demostró que no estamos solos en nuestras batallas espirituales. Con la protección divina y el respaldo de su autoridad, podemos enfrentar cualquier desafío confiando en que Dios pelea por nosotros. Ahora, imagina la escena en detalle. Satanás, con su orgullo desbordante, reclamando el cuerpo de Moisés como si tuviera algún derecho sobre él. Quizás pensó que podía usar este símbolo de liderazgo y liberación para corromper al pueblo de Dios, desviándolos hacia la idolatría. Pero entonces aparece Miguel, el arcángel designado por Dios para esta misión. Su presencia celestial irradia autoridad y propósito. No hay titubeos, no hay duda. Miguel está allí para cumplir la voluntad divina. El enfrentamiento que sigue no es solo un evento aislado, sino una representación de una verdad espiritual que sigue vigente hoy. Las batallas más intensas no siempre se libran con fuerza bruta, sino con fe y confianza en la autoridad de Dios. La frase que pronuncia Miguel, que el Señor te reprenda, no es solo una declaración, es una rendición total a la soberanía de Dios, mostrando que la verdadera victoria se encuentra en depender completamente de su poder. Dios, en su infinita sabiduría, conocía esta amenaza. Por eso él mismo se encargó de enterrar a Moisés en un lugar secreto, inaccesible tanto para el pueblo como para Satanás. Además, envió a Miguel, el arcángel, para enfrentarse directamente a Satanás en una batalla espiritual por el cuerpo de Moisés, tal como se relata en Judas 1:9. Este conflicto no se trataba únicamente del cuerpo físico de Moisés, sino de algo mucho más profundo: proteger al pueblo de Dios de caer en la idolatría y de alejar sus corazones del único Dios verdadero. Este episodio nos deja una enseñanza invaluable sobre las estrategias del enemigo. Satanás siempre está buscando formas de alejarnos de Dios, distorsionando incluso las cosas buenas en nuestras vidas para utilizarlas como instrumentos de engaño. Sin embargo, también nos revela el cuidado fiel de Dios hacia su pueblo. Así como protegió el cuerpo de Moisés para evitar que se convirtiera en un tropiezo para Israel, también protege nuestras vidas y nuestras almas. Incluso en las batallas espirituales más arduas, Dios está luchando por nosotros, asegurándose de que el enemigo no prevalezca. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Qué tiene que ver esta historia contigo? La realidad es que las batallas espirituales no quedaron en el pasado, siguen ocurriendo cada día en nuestras vidas. La misma estrategia divina que protegió a Moisés y al pueblo de Israel está disponible para ti hoy. Dios te llama a estar alerta, a confiar en su poder y a usar su palabra como tu defensa, porque en cada lucha que enfrentas, Él está de tu lado, peleando por ti. Esto nos lleva a reflexionar sobre un punto crucial. Satanás no siempre ataca con tácticas obvias. No se limita a tentarnos con decisiones claramente incorrectas o con el pecado que reconocemos de inmediato. En cambio, utiliza su astucia para corromper las bendiciones que Dios nos ha dado, transformándolas en trampas que pueden alejarnos del propósito divino. Piensa en esto. ¿Cuáles son las bendiciones en tu vida que podrían estar en peligro de convertirse en ídolos? Familia, trabajo, logros personales, incluso tus sueños más nobles. Satanás puede intentar distorsionarlos para desviar tu atención del Dios que te los dio. El ataque de Satanás contra el cuerpo de Moisés nos muestra un principio eterno. El enemigo siempre busca atacar lo que Dios más valora. En el caso de Moisés, intentó convertir un símbolo de la relación especial de Dios con su pueblo en un ídolo que distorsionara esa misma conexión. Hoy, el enemigo utiliza tácticas similares contra nosotros.
intentando quebrantar nuestra relación con Dios. Pero lo hace de manera sutil, muchas veces utilizando cosas aparentemente buenas para distraernos o alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La lucha por el cuerpo de Moisés no es solo un relato antiguo, es una lección viva sobre cómo opera nuestro adversario espiritual. Su objetivo no es solo derrotarnos, sino usar nuestras fortalezas y bendiciones en nuestra contra. Pero aquí está la gran noticia. Dios nunca se ve sorprendido por las artimañas del enemigo. Así como ideó un plan para proteger el cuerpo de Moisés, también tiene un plan para protegerte a ti, tus bendiciones y tu fe. Por eso, cuando sientas que tu fe está siendo probada, o que algo bueno en tu vida comienza a ocupar el lugar que le pertenece a Dios, detente y reflexiona. Pregúntate, ¿es esto una trampa del enemigo para distorsionar algo que Dios me ha dado? ¿Estoy permitiendo que las bendiciones que tengo sean más importantes que el dador de esas bendiciones? Estas preguntas pueden parecer incómodas, pero son necesarias. Nos ayudan a identificar y cerrar las brechas que Satanás podría estar utilizando para atacarnos. Dios no solo protege lo que es suyo, también te equipa con las herramientas necesarias para enfrentar cualquier batalla espiritual. Recuerda siempre, en Cristo tienes la autoridad y el poder para resistir al enemigo. Así como Miguel confió en la autoridad de Dios para vencer a Satanás, tú también puedes hacerlo apoyándote en la fuerza y el amor de aquel que pelea por ti. Y nunca olvides esto. Dios nunca permitirá que Satanás tenga la última palabra. El enemigo ya ha sido derrotado y Dios sigue luchando por ti todos los días. En el caso de Moisés, Él envió a un defensor celestial para proteger su cuerpo y frustrar los planes de Satanás. Pero, ¿quién era este poderoso protector? ¿Qué nos enseña su misión sobre cómo podemos vencer nuestras propias batallas espirituales? Si estás enfrentando desafíos en tu vida, necesitas saber algo crucial. Lo que se relata en Judas 1:9 no es solo un evento histórico o una simple anécdota bíblica. Es un ejemplo poderoso y vigente de cómo puedes enfrentar los ataques espirituales en el presente. En los próximos minutos, te guiaré paso a paso para que entiendas cómo esta estrategia celestial puede aplicarse en tu vida y cómo transformará la forma en que enfrentas tus batallas diarias. Quédate conmigo, porque lo que viene puede cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Alguna vez te has imaginado lo que sería tener una conversación directa con Dios, como si estuvieras hablando con un amigo íntimo? Para Moisés, esta no era una fantasía ni un concepto abstracto. Era una realidad palpable. La Biblia lo describe claramente en Éxodo 33:11. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Esta relación tan cercana con Dios no solo lo distinguía como líder, sino que lo colocaba en un nivel de intimidad espiritual que pocos han experimentado. Sin embargo, este privilegio venía acompañado de enormes responsabilidades y desafíos. A pesar de su cercanía con Dios, Moisés enfrentó pruebas que marcaron profundamente su caminar. Un momento crítico ocurrió en Meribá, cuando el pueblo de Israel, sediento en el desierto, se rebeló y comenzó a quejarse con desesperación. Dios le dio a Moisés una instrucción específica. Debía hablar a una roca y ésta liberaría agua para saciar al pueblo. Sin embargo, dominado por la frustración y el cansancio, Moisés actuó de forma diferente. En lugar de hablarle a la roca, golpeó la roca 2 veces con su vara y expresó su enojo frente al pueblo. Aunque el agua brotó, Dios no estaba satisfecho. ¿Por qué? Porque Moisés desobedeció una instrucción directa y, más importante aún, no reflejó el carácter de Dios al actuar con ira frente al pueblo.
Dios quería demostrar que su poder se manifiesta a través de la confianza y la obediencia, no mediante actos impulsivos. Al golpear la roca, Moisés proyectó una imagen distorsionada de Dios, presentándolo como un ser iracundo en lugar de uno misericordioso y paciente. Esta acción tuvo consecuencias significativas. Dios declaró que Moisés no entraría en la tierra prometida. Aunque parece una medida estricta, este evento nos deja una enseñanza clave. Los líderes que representan a Dios deben reflejar su carácter con precisión y fidelidad en todo momento. A pesar de este tropiezo, Moisés siguió siendo un hombre fiel hasta el final de su vida. Su perseverancia y obediencia continuaron siendo ejemplos para el pueblo de Israel. Y cuando llegó el momento de su muerte, Dios hizo algo extraordinario. Él mismo se encargó del entierro de Moisés, en un lugar secreto que nadie conocería. Pero esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Por qué Dios decidió ocultar el cuerpo de Moisés? Y aún más importante, ¿por qué Satanás estaba tan interesado en este cuerpo? Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. El cuerpo de Moisés no era simplemente un cuerpo sin vida. Era un símbolo poderoso de la obra de Dios en Israel. Representaba la liberación de Egipto, los 10 mandamientos, la provisión en el desierto y la guía divina a lo largo de años de lucha. Satanás entendió el peso simbólico de ese cuerpo y vio una oportunidad única. Si lograba reclamarlo, podría usarlo como un instrumento para desviar al pueblo de Israel. Para comprender mejor esto, recordemos el episodio del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, el pueblo, impaciente, fabricó un ídolo y comenzó a adorarlo. Ahora imagina qué habría ocurrido si Satanás hubiera logrado manipular el cuerpo de Moisés. Podría haber usado su imagen como un objeto de idolatría, desviando al pueblo de la verdadera adoración a Dios. La intención de Satanás era clara: corromper la fe del pueblo y desviar su atención hacia algo creado, en lugar de dirigirla al Creador. Por eso, Dios protegió el cuerpo de Moisés y envió al arcángel Miguel para detener a Satanás. Este acto no solo refleja la protección divina, sino también una lección espiritual profunda. Nuestras luchas no se ganan con nuestras propias fuerzas, sino confiando en la autoridad y el poder de Dios. Satanás es astuto y sus tácticas van mucho más allá de incitar a las personas a cometer pecados evidentes. Su habilidad principal radica en transformar lo bueno en una herramienta para desviar nuestro enfoque de Dios. Moisés era un héroe para el pueblo de Israel, el líder que los sacó de la esclavitud en Egipto y los condujo hacia la libertad prometida. Si Satanás hubiera logrado utilizar el cuerpo de Moisés como un instrumento en sus manos, éste podría haberse convertido en el mayor ídolo en la historia de Israel, desviando al pueblo de la verdadera adoración a Dios. ¿Sabías que, de todos los miles de versículos que componen la Biblia, solo uno describe un enfrentamiento directo entre un ángel y Satanás? Este singular episodio lo encontramos en Judas 1:9, y lo que revela no solo es fascinante, sino que también contiene una lección clave que puede cambiar la manera en que enfrentas tus luchas espirituales. Al entender el verdadero significado detrás de este versículo, descubrirás una estrategia celestial que puede transformar tu vida. En esta narrativa, el arcángel Miguel se encuentra cara a cara con Satanás en un enfrentamiento que no es físico, sino profundamente espiritual. El detalle más impactante: Miguel no utiliza su fuerza sobrenatural ni el poder que posee como ángel poderoso. En lugar de eso, emplea algo que a primera vista podría parecer simple: palabras. Tal vez ahora te estés preguntando, ¿cómo pueden las palabras tener tanto poder?
¿Por qué Miguel no optó por destruir a Satanás con un solo gesto celestial? Y lo más intrigante, ¿qué buscaba Satanás con el cuerpo de Moisés? Estas preguntas nos llevan a un nivel más profundo de comprensión espiritual que puede cambiar la manera en que abordas los desafíos de tu día a día. Ahora, piensa por un momento. ¿Te imaginas enfrentarte a tu mayor adversidad confiando únicamente en el poder de tus palabras? Puede parecer algo completamente fuera de tu alcance, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esta es la clave que Dios pone a tu disposición para triunfar? La misma estrategia que utilizó Miguel para confrontar a Satanás está disponible para ti hoy. Si quieres descubrir cómo funciona y cómo puedes aplicarla en tu vida, te invito a que te quedes hasta el final. Comenta aquí abajo, quiero aprender, y prepárate para recibir una enseñanza que puede revolucionar tu vida espiritual. Imagina el escenario, un valle solitario en la región de Moab. Moisés, el gran líder de Israel, acaba de morir después de una vida llena de desafíos y victorias bajo la guía de Dios. Aunque guió al pueblo de Israel hasta la puerta de la tierra prometida, debido a decisiones pasadas, no le fue permitido entrar. En un acto profundamente personal, Dios mismo se encarga del entierro de Moisés, asegurándose de que su lugar de descanso permanezca en secreto. Pero, mientras esto ocurre en el plano físico, se desata una confrontación extraordinaria en el ámbito espiritual. Por un lado, Miguel, el poderoso arcángel de Dios, enviado como defensor de los propósitos divinos. Por el otro, Satanás, el acusador, buscando frustrar los planes del Altísimo. ¿Y el objeto de esta disputa? El cuerpo de Moisés. Ahora reflexiona. ¿Por qué un simple cuerpo humano sería motivo de una lucha tan intensa? Este conflicto nos abre una ventana para comprender las profundas realidades del mundo espiritual y las estrategias que el enemigo utiliza incluso hoy en día. Pero surge una pregunta clave. ¿Por qué Miguel, con toda la autoridad que poseía, no destruyó simplemente a Satanás? ¿Por qué respondió únicamente con las palabras, «El Señor te reprenda»? ¿Qué hacía que el cuerpo de Moisés fuera tan valioso a los ojos de Satanás? Las respuestas a estas preguntas no solo aclaran este evento único, sino que también revelan un principio fundamental. Las batallas espirituales no se ganan con nuestras propias fuerzas, sino con la autoridad que proviene de Dios. Ahora pensemos en Moisés, este líder excepcional que fue llamado por Dios para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la libertad. No era perfecto. Como cualquier ser humano, cometió errores y enfrentó sus propias debilidades. Sin embargo, su vida estaba tan profundamente entrelazada con los propósitos de Dios que incluso su muerte fue tratada con un cuidado especial. Dios mismo enterró a Moisés en un lugar desconocido, lejos del alcance de cualquiera. ¿Por qué? Porque este acto no solo protegía a Moisés, sino que también tenía un significado más amplio en el plan divino. Esta historia va más allá del contexto de Moisés y su muerte. Es un recordatorio atemporal de cómo Satanás siempre está buscando oportunidades para infiltrarse en nuestras vidas y desviar el propósito de Dios. Así como intentó reclamar el cuerpo de Moisés, busca las vulnerabilidades en nuestras vidas para atacarnos. Sin embargo, el ejemplo de Miguel nos enseña algo vital. No se trata de confiar en nuestras propias fuerzas, sino en la autoridad que proviene de Dios. Es su palabra, llena de poder, la que nos equipa para enfrentar cualquier ataque del enemigo y salir victoriosos.